¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy es nuestro primer capítulo y qué mejor haciéndolo con un grande del fútbol, del Cruz Azul, de Querétaro y pues a nivel nacional porque también jugó en la selección nacional nuestro amigo Agustín el Chino Morales. ¿Cómo estamos, amigo? Sí, bienvenido, muchas gracias y gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. Como te decía, vamos a calentar bien, a disfrutar, a entrenar. Dentro de la plática vamos a empezar a platicar de fútbol, gimnasio, De todo. y de todo un poco. Perfecto, va. Vamos a calentar un poquito, Gus. Estamos. Ya me dices si te molesta la muñeca No, estamos bien. y la cambiamos. Y a ver, platícame, Agustín, entonces, en aquella época que jugabas en el Cruz Azul, ¿escuchaban música? ¿Cómo se distraían? ¿Cómo se relajaban antes de los partidos? Sí, pero hay música motivacional, hay música que te relaja. Yo la verdad que me gustaba escuchar música alegre. Yo trataba de relajarme antes de los partidos. Siempre es importante la motivación para poder encarar el partido con mucha energía, ¿no? Exacto. Yo creo que es la base, ¿no? Para quitar los nervios en algunos partidos. Sí, dicen por ahí que a mí me enseñaron que la motivación combate el miedo, ¿no? Y al final de cuentas el nerviosismo que uno tiene es un poco de miedo. Que si tú estás motivado, sales allí muy prendido y yo siempre les digo a los chavos que las primeras pelotas son importantes para tomar seguridad, no arriesgar al principio y las cosas se van dando solas, ¿no? Que estamos en un entorno donde pues, estamos bien preparados, se entrenan todos los días y no hay por qué no salgan bien las cosas en realidad. Exacto, exacto. A ver, vamos a darle uno. Déjale, ¿Sí? déjale hoy una repetición yo, una serie. Okay, dale. ¿Y qué has hecho ahorita, Agustín? Cuéntanos. Pues tengo ya muchos años trabajando en la formación de los jugadores. Creo que mi área ha sido esa durante toda mi vida después del retiro. Edades entre 6 años y 19 años más o menos, que es la edad formativa. Y creo que tengo vocación para eso, he tenido muy buenos resultados en la proyección de jugadores. Tengo ya alumnos que ya están jugando en primera división, en la selección de México incluso. Y eso para mí es un orgullo, ¿no? Que haber tenido sus bases para ellos, para que puedan tener un desarrollo muy bueno Aparte, a nivel profesional, sí. Aparte tu experiencia, ¿no? La experiencia que pudiste tener desde que a los cuántos años te fuiste al... Yo siempre menciono mis inicios, las bases es muy importante. Yo soy de Hércules, de un barrio de Hércules muy futbolero, donde han participado muchos jugadores a nivel profesional, como Raúl Campos, que jugó en Gallos Blancos, en Toros Neza, mi tío Ernesto Morales, que jugó en Atletas Campesinos, igual que Raúl Campos, son de ahí del barrio. Por ahí también está José Luis Campos, que jugaron en Gallos Blancos. Todos mis tíos jugaron a nivel amateur también, entonces fue un entorno muy bueno para mí, donde me generaron unas bases muy importantes para poder llegar al profesional. Después de ahí me fui a tercera división de Cruz Azul, estuve en Gallos en segunda, y bueno, pues viene el debut soñado en Cruz Azul a la edad de 19 años. Tuve la oportunidad de debutar contra Chivas y gracias a Dios metí gol en mi debut y eso me dio mucha confianza para haber mantenido pues prácticamente 16 años en primera división, ¿no? Con Cruz Azul tuve 8 años, con Santos estuve 2 años, Santos de Torreón, Celaya estuve 4 años, me fui a Jaguares de Chiapas, tuve 2 años y me retiro en Cruz Azul de Liga de Ascenso. Ahí estuve en la selección de México, jugué las Olimpiadas de Barcelona 92, con la selección mayor, con César Luis Menotti. Y bueno, una carrera, la verdad que pues pasa el tiempo y dices, no, pues qué bonito, ¿no? Que durante tanto tiempo te pudiste mantener, que eso es lo más importante para mí. Aparte, como dices, desde la cuna, ¿no? Llegaste con toda tu familia y aparte creo que te tocó una buena época cuando La Cañada y Hércules había la zona centro, ¿no? Que había buen nivel en todo Hércules, porque Hércules era famoso para... Qué bueno que lo tocas porque mucha gente piensa que soy mayor, porque yo jugaba en la zona centro categoría libre. Exacto. Con 14 años. No más. Sí, mi tío Ángel Morales, que fue parte importante de mi formación, el que me entrenaba, él también jugó profesional en Pachuca y en Estudiantes, en Gallos. Y él me aventó al ruedo desde los 14 años, eso para mí fue muy importante porque pues aprendí a quitarme los golpes, a moverme rápido. El jugar con más grandes te hace que pienses más rápido y eso me ayudó mucho para
para cuando ya jugué con los de mi edad, tenía una gran ventaja, ¿no?, sobre los demás. El clásico fogueo, ¿no? Sí, con mucho fogueo, con mucha experiencia, y la verdad que eso me ayudó para no espantarme ante nada. Ya había jugado yo con gente grande en la zona centro, donde dices que hay mucho exjugador. Exacto. Y donde yo era un niño prácticamente, y fíjate que tuve la oportunidad de haber debutado a los 16 años en primera división. 16. Con Cobras de Querétaro, no se recuerda. Sí, claro, claro. Ahí yo ya entrenaba con el primer equipo, con el técnico Coco Gómez, y después me tocó Andrés Facio, un uruguayo, Exacto. que fue el que me llevó a la banca contra Tigres. Lamentablemente fue el último partido donde no tuve la participación. El equipo descendió, se acabó el proceso, pero pues ya a la corta edad estaba probando las mieles del primer equipo, ¿no? Que eso fue importante. Esos equipos como el Cobras que dices, son de los típicos que dicen que aventaban los desechos de América. Sí, eran las obras de Querétaro. Las obras de Querétaro, porque... Pero fíjate que a pesar de eso, Querétaro ha sido un estado muy maltratado en el fútbol, ¿no? Sí, maltratado por malas decisiones directivas, ¿no? Descensos, venta de equipos. La verdad es que Querétaro tiene mucho talento en el fútbol, hablando específicamente, pero hay pocos queretanos a nivel primera división. Con las manos puedo decir que Marcus López, Esqueda, ¿cómo no? Hablando de primera división, muy pocos, muy pocos. ¿Qué crees? Porque pues obviamente pues somos casi de la misma generación nosotros. ¿Qué crees que pasó? Porque pues jugadores hubo muchos muy buenos. Te puedo hablar no sé si recuerdas al Rigo, Sí. Seco, el Poli, Pues Fernando Soria, Horacio Morales, la Pepa Campos, hay muchísimos. ¿Sabes qué pasa? Que siempre me pasó en carne propia. Si te fijas, el equipo de Gallos Blancos de aquel año, que era el 88, si no me recuerdo, más o menos, sí. Pues había gente de fuera, muy pocos de Querétaro. Sí. De hecho, a mí me corren de Gallos. Cuando llegó Enrique Mesa, Ajá. me corren y me voy a Cruz Azul Hidalgo a probar, y debuto antes que todos esos que llegaron. Llegó aquí Toño Taboada, Víctor Ruiz, Luis Hernández, cuando como que se afilió en Cruz Azul con Gallos. A mí me dan de baja el profe Mesa, y estuve en tercera división medio año y me debutaron luego. Entonces, como que dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y la verdad es que en el fútbol de Querétaro ha sido muy maltratado, pocas oportunidades. Yo creo que si el jugador queretano quiere sobresalir, tiene que salir de Querétaro. Porque aquí estamos viendo el equipo de ahorita, cuántos queretanos hay. Jimmy Gómez, que ya lo van a retirar. Y ya fue prácticamente su despedida. Y párale. Entonces hay poca identidad en el equipo, históricamente. Y bueno, ahora yo estoy trabajando para el Club de Gallos Blancos en el tema formativo. Y mi objetivo y mi idea es pues darle oportunidad a la gente de aquí. Para que yo siento que si tú tienes en el equipo 4 jugadores queretanos, la gente se va a involucrar más con el equipo. Es lo que hace falta, ¿no? Exactamente, justo te iba a decir eso, hace falta eso, que se involucre uno. Y siempre he dicho, por ejemplo, cuando trajeron al Ronaldinho, la gente se involucró, pero cabrón, con el equipo. Sí. Y pues era un superestrella. Tal vez por economía pues no se traen jugadores de ese nivel, pero pues haces el esfuerzo, invierte poquito, dale oportunidad a jóvenes y levanta y creas un arraigo en el... Sí, claro. Yo creo que el error del directivo en México es ese, no solamente en Querétaro. Es increíble que haya 8 extranjeros por equipo. ¿Cómo estaba la regla ahorita que dijeron que por la concentración de los jugadores en la selección te podías meter hasta 9, creo, ¿no? Sí, 9 extranjeros en cada equipo puede participar, y eso repercute en la selección. Exacto. Porque nosotros en selección menores somos potencia. Campeones del mundo 2 veces de sub-17. Sub-17. Medalla de oro en olímpica, medalla de bronce en la sub-20. ¿Y por qué en el primer equipo? Porque estamos atascados de extranjeros. Y aparte te tocó también la de Cachirules, ¿no? De 90, la mayor. Sí. Yo participé en la Olimpiada del 92. Ajá. Y luego ya vinieron los Cachirules. Pero el error más grave es ese, tanto extranjero, de 11 juegan 9, 8, te quedan 3 lugares o 2 para los mexicanos.
Exacto. Es muy complicado para un jugador. Yo siempre les digo a los chavos, salgan de su estado, salgan de su país, busquen otros panoramas, porque pues, lamentablemente en México es muy difícil. Y la Liga de Ascenso. La Liga de Ascenso, sí. Sí, está complicado, pero bueno, la intención siempre es generar oportunidades para los chavos y que se mantengan saludables, que se mantengan activos, que estén haciendo deporte. Y yo digo a los chavos, a la edad de ustedes tienen que hacer 3 cosas fundamentales, que es ir bien en la escuela, ser buenos hijos y hacer deporte. Estos 3 valores se te quedan toda tu vida. Sí. Y vas a ser buena persona toda tu vida. Entonces, yo la verdad te felicito por tu programa. Creo que Gracias. Nos dedicamos a lo mismo y la idea es generar gente saludable, ¿no? Fíjate que hace muchos años, ubicas a Raúl Granados. Sí. Estaba con él jugando y estaba el Canchola y ¿cómo se llamaba el profe Iglesias? Ajá, Taco Iglesias. Ajá, me decía, yo estaba morro todavía, me decía, tenemos que ser humildes. Sé humilde aquí en esto. A lo que quiero llegar es, muchos pierden el piso llegando a cierto nivel, ¿no? Sí. Yo creo que el fútbol vives en una burbuja donde se te da todo fácil cuando ya llegas. Se te da todo fácil, económicamente estás bien, tienes fama, se te acercan a las mujeres, te puedes ir a donde tú quieras. Tienes buen carro, buena casa y es difícil si no tienes una buena base familiar. Exacto. De que te mantengas equilibrado, ¿no? Pasa con muchos jugadores. ¿Y qué pasa? Si se les acorta la carrera porque empiezan a abusar de su vida personal, y tú sabes que en el deporte pues, vives de tu físico, ¿no? Exacto. Vives de tus piernas en ese sentido, hablando de fútbol, y puedes tener un torneo bueno, 4 torneos y a veces ya se retiran. Sí, yo tuve la oportunidad de jugar 16 años en primera división. Creo que es una carrera muy buena. Me retiro a partir de una lesión en la rodilla, donde quedé bien, pero lamentablemente mi lesión fue a los 36 años. Ya. Quedó bien y el directivo dice, Agustín Morales juega bien, pero tiene 36 años operado de la rodilla, ya no arriesgan su dinero. Yo incluso en el último torneo me fui al draft de jugadores y yo quería retirarme en Querétaro. El equipo lo tenía los Vázquez Mellado. Ajá, sí. Y le dije a Alejandro Vázquez Mellado, yo me quiero retirar en Querétaro, dame la oportunidad de jugar aquí mi último año. Y me dice, sí, Agustín, ahorita vemos. Al final no pude, me retiré en Jaguares de Chiapas, donde me prestaron gratis y ahí me retiré. Te digo, andaba bien. Todavía aquí en Gallos Blancos estaba el Turco Mohamed, que fue mi compañero. Ajá, sí. Fue mi rival en selección y fue mi compañero en Celaya. Y él quería que me fuera a entrenar ya retirado. Entrené una semana, me dice, bastante bien, te voy a firmar. Y en la siguiente semana me rompo el tendón de Aquiles. Entonces ahí fue donde yo ya dije, creo que ya estoy abusando de mi cuerpo, ya, sí, ya la edad solito te va cobrando la factura, ¿no? Hay que saber. Entonces hay que hacerse un ladito y ahora cuidarnos más. Pues ahora la experiencia que tengo quiero transmitírsela a los jóvenes para que puedan tener su oportunidad. Y todo esto que yo ya me equivoqué, que hablabas de los errores, a veces que pierdes piso y todo eso, no solamente en la cancha, sino fuera de la cancha, pues trato de aconsejarles y darles tips a las nuevas generaciones para que no caigan en los mismos errores que yo pude haber caído, ¿no? Perfecto. Entonces eran clásico chilango, bailador de la salsa y me fueron contagiando un poco su ritmo, aunque me gusta oír de todo, ¿no? Para motivarme me gusta oír la música en inglés, así, digamos la que clásica, ¿no? Rock pesado para entrenar y todo eso, pero antes de un partido me gustaba la salsa, como que me relajaba, me volvía un poquito más alegre antes de la competencia, pero en sí de todo, hasta la música. Por ejemplo, fui a Torreón y me gustaba escuchar ya la música grupera, que antes no me gustaba tanto, pero al llegar a Torreón como que me gustó el ambiente. Como que uno se acopla, ¿no? A donde llegas sí. Y empiezas a agarrar. En México se escucha mucho la salsa. Entonces, y en Torreón pues ibas a un bar o algo y pues era música tipo Monterrey, Torreón, lo mismo.
y bueno, te adaptas también a la gente de allá, ¿no? Me tocó estar en Torreón, en Chiapas, en Oaxaca también jugué, me tocó estar en Celaya, que es muy parecido a Querétaro. Pues sí, me gusta, dependiendo de mi estado de ánimo, pues depende la Depende. también. Sí. Fíjate que, dale, fíjate que yo, sí, el fly, fíjate que cuando empiezo a entrenar, yo todavía le digo a mi esposa que si no le meto peso a los aparatos, siento que no entreno. O sea, como que te quedas acostumbrado a eso. Sí. Y cuando empiezo a entrenar piernas, siempre empiezo con rock. Sí. Hay una que has escuchado, Accord, Sí. la canción de Blind. Siempre al inicio empieza con un intro y I'm You Ready y adelante. Entonces a partir de ahí ya el playlist es puro rock. Sí, sí, sí. Pero como dices, también depende cómo está el... Depende, de repente anda uno tristón, enamorado y también le cambias el ritmo. Quiere echarle copas a José José, ¿no? Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Y a ver, por ejemplo, el Porfirio Jiménez es de la vieja escuela. Sí, ¿no? Son más grandes, ellos me llevan 10 años. ¿También Pedro Dona? Sí, sí, sí. Son de otra generación, me tocó muchísimas generaciones de Cruz Azul. Me tocó desde ellos, Carlos Hermosillo, Adomaitis, Benjamín Galindo, el Lupillo Castañeda, de los más jóvenes el Conejo Pérez, Valencia, Johan Rodríguez, Omar Rodríguez, los gemelos. Sixtos. Es que en 8 años que jugué, pues encuentras diferentes generaciones, ¿no? Fíjate que yo recuerdo, yo estaba muy chavo, pues yo por mi papá prácticamente le voy al Cruz Azul. Yo me acuerdo de unos jugadores del 86, de hecho ahí en el Face, y de repente cotorreó al Edgardo Fuentes. Sí, sí, sí. Pero me acuerdo de un chaparrón que nunca he podido contactar, a Juanito Morales. Juanito Morales, sí, delantero. Delantero o medio, no me acuerdo. Sí, extremo, sí. ¿Sabes por qué me gustaba? Porque era muy habilidoso. El chaparrito habilidoso, rápido, potente. Sí, me tocó jugar contra él, a veces me subían de tercera división a hacer interescuadras. Ok. Me tocó jugar también en los interescuadras con Patricio Hernández, muy bueno. Ah, como no, el Pato. Aurelio Rivera, que era el hacha. ¿Quién más por ahí? Olaf Heredia fue mi compañero. Olaf. Raúl Servín, que jugó Raúl Servín, que jugó en Selección de México Mundial. Sí, cómo no. El Caquito, que le decíamos, me tocó muchas generaciones, la verdad que puro aprendizaje, me enseñaron lo bueno y lo malo también, ¿eh? Ah, no, ahorita que dijiste el que metía hacha, Aurelio Rivera. El coreano, el Esparza. Héctor Esparza fue mi compañero también. El Esparza, ¿cómo se llamaba uno del Toluca, Becerril? El Picas Becerril me tocó, pero de rival con Necaxa. Ajá. Sí, a mí la verdad que me tocó muy buena generación, y me tocó, mucha gente no lo sabe, pero soy de los jugadores que más títulos tengo. En 8 años quedé campeón de Copa, quedé 2 veces campeón de CONCACAF, campeón de Liga y subcampeón de Liga también, te lo cuento, porque llegar a la final es difícil. No. Y quedé subcampeón también de tercera división. O sea, fueron bastantes títulos en 8 años, me tocó una gran generación. Ya no me tocó la Libertadores, que a final de cuentas fue subcampeón, ¿no? Ya. No me tocó. Y creo que fue una buena generación donde me faltó, creo que ser seleccionado mayor, mundialista. Cuando yo andaba en mi mejor momento, creo yo que fue en el año 95, donde la selección siempre eran los mismos, casi no variaban. Y era difícil porque pues era la generación de Carlos Hermosillo, García Asper, Ramírez Perales, Claudio Suárez, estaba Olaf Heredia, estaba Jorge Campos, Ambriz. Pues era muy complicado, había muy buen jugador, pero en ese momento iba a andar muy bien. El técnico era Manolo Lapuente. El que me convocó a la mayor fue César Luis Menotti, pero yo tenía 19 años. Ya. Entonces fui con la mayor, algunos partidos. Como estaba el proceso olímpico, me dice Menotti, necesito que te vayas con la olímpica. A mí me llevó a la selección Miguel Ángel Cornero, sí, ¿cómo no? Que era muy amigo de Menotti. Y todavía yo le digo a Menotti, profe, yo quiero estar en la mayor, dame chance. Y me metió un regañadón Miguel Ángel Cornero, usted haga caso, chamaco, no sé qué. Que al final, pues bueno, era un buen proceso olímpico. Jugué todo el proceso olímpico y las olimpiadas de titular. Y eso hizo que me mantuviera ya como titular, pues siempre en mis equipos. Casi nunca fui suplente. Por alguna lesión, alguna expulsión siempre te toca, ¿no?
pero cumplía y otra vez ya titular. Pues prácticamente yo recuerdo, yo creo que la única lesión fuerte que tuviste fue la de la rodilla, ¿no? Ya cuando te retiraste, bueno, prácticamente Pues fíjate que tuve 7 operaciones. 7 de rodilla. La más grave de la rodilla. Pero me operé el codo, la nariz, la costilla, tuve pubalgia, me operaron de pubalgia, tendón de Aquiles, estuve también fracturado de la clavícula. Sí, tuve bastantes lesiones, pero creo que tuve también la fortaleza mental para salir adelante, ¿no? Porque de repente dicen, es que me lastimé la rodilla y por eso no logré, ¿no? Fíjate que hay que echarle ganas, ¿no? Ahorita con las nuevas generaciones, y me toca mucho aquí en el gimnasio, de que es que me duele mi dedo, me duele mi uñita, que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro. No sé qué pasa con las nuevas generaciones, si antes éramos o más rudos, o no sé qué pasa, pero ahorita son muy... Fíjate que en el año 95 que perdimos la final con Necaxa, okay, yo no entrenaba y jugaba, que tenía pubalgia. Okay. La misma lesión que tiene ahorita, por ejemplo, que tuvo Gilberto Mora. El Mora. A mí me infiltraban antes del partido y al medio tiempo para poder jugar. Entonces los otros 2 días eran puro descanso, fisioterapia, hidroterapia, masajes, trotaba un poquito, caminaba y a jugar otra vez. Así jugué prácticamente 6 partidos, infiltrado. Jugamos la final con Necaxa, perdimos y me mandaron a Houston a operarme ya. Me quitaron la lesión de raíz. Pero es lo que tú dices, antes, ay, se me duele, no puedo jugar, ya mejor mete otro. No, tú no quieres dejar el puesto, quieres competir, tienes esa hambre, ¿no? Un claro ejemplo de Carlos Hermosillo en la final. Sí, sí, sí. Jugó con el chaleco. Sí, sí, sí. Y con la costilla, ¿fue 1 o 2 costillas? Fueron 2 costillas y de hecho el doctor Sarur le dijo, él se concentró con el equipo, le dijo que era imposible que iba a jugar. Y él se concentró, empezó a caminar en la caminadora, caminaba, y el doctor nos decía, está loco, no puede jugar, o sea, porque le duele, y un poquito que lo choquen o una caída se le va a mover. Pero esas ganas y esa hambre de querer ser un gran líder, Carlos Hermosillo, la verdad, es un gran líder, y cómo es la historia que él sacrifica tiempo de familia, ¿no? Porque pudo haber sido de vacaciones, fue lastimado, ahí jueguen ustedes. Sí. Se concentró con nosotros, se involucró con el cuerpo técnico a motivarnos, a platicar con nosotros, y al final él es el protagonista del gol con el que ganamos, ¿no? Y totalmente junto con el David Comiso, ¿no? David Comiso nos regaló esa faltita, pero habría que ponerse ahí para tirarlo, ¿no? Exacto, exacto. Porque venía muchos dicen es que no tiene ritmo, es que le falta ritmo. Pues él tomó el balón y la metió y gracias a Dios fuimos campeones en el 97. Ah, sí, recuerdo. La verdad que hablo mucho con él, es una excelente persona, humilde, tengo una gran amistad con Carlos todavía hasta la fecha. Yo creo que también son lazos que se hacen en esas experiencias, ¿no? Como la final. ¿Cuánto jugaste con él? ¿Cuánto tiempo jugaste con él? 8 años. 8. El mismo año que llegó, él llegó de Monterrey, venía de Europa, y yo subí de 3ª división. Llegamos el mismo año y salimos el mismo año. Por eso tengo una buena generación con él, una buena amistad. La verdad es que nos identificamos mucho porque él me regañaba mucho, me llamaba la atención porque él quería pues los centros buenos, ¿no? Yo al principio era puro centro malo, pero me regañaba mucho y yo lo mandaba a la chingada también, pero me ayudó mucho. Vente, enano, me decía de cariño. Centra, yo remato después de los entrenamientos. Y esa es la humildad que hablas, ¿no? Ya lo regañé, ya lo exhibí, pero ahora le voy a ayudar para que mejore también. Es que es eso, no nada más se trata de que tú tengas la experiencia y que juegues para ti solo, cabrón. Vienen otros chavos y tienes que saber enseñarles y guiarlos, ¿no? Para que sigan. Pero sobre todo, la ambición personal de él. ¿Por qué? Sí. Él sabía que yo llegaba mucho y él le convenía que yo le mandara buenos pases porque él era el goleador. Entonces, otros dicen, no, que metan a otro, pero no todos tenían la llegada que yo tenía. Por ejemplo, Antuna, ¿no? Que llega.
pero siento que no se ha preocupado por mejorar en su terminación de la jugada en el último centro. Era lo que criticaban también a Jürgen Damm, ¿no? Sí, llegaban, pero fallaban mucho el pase. Sí, yo mi primer año fue así, pero ya el segundo año le puse 15 pases a Carlos. Aparte también te tocó que llegara Zamora, ¿no? Sí, jugamos juntos, sí. Zamora, sí, que también era chaparrón y no, muy bueno. No, pues imagínate, venía del Atlético de Madrid. del Atlético. Sí, hasta la fecha también me llevo bien con él. Un crack. Sí. Jugó con Maradona, no, otro nivel. El Azul a veces tenía eso de contratar de ese tipo de jugador, de ese diferente que jugó en Europa. Ya después Tigres lo vino a hacer, ¿no? También con Guiñac y así, y poco a poco ya México también hace buenas contrataciones. Pues es que yo desde que tengo memoria, el Cruz Azul ha tenido buenos jugadores, Dieguito Latorre, el Pato, si nos vamos atrás, el Pato. Me acuerdo mucho de Edgardo Fuentes porque me gustaba cómo era de defensa. Adomaitis. El Adomaitis. Benjamín Galindo, con que es mexicano, es de los cracks de aquí. Había otro Pintado que jugó conmigo, también brasileño, muy bueno. Clay Coleman, un gringo también fortísimo. Que estaba bien toscote, ¿no? Bien fuerte. No, Cruz Azul ha tenido buenos extranjeros, la verdad. Cruz Azul, América, Pumas, Monterrey, Tigres, Toluca hoy también. Que ahorita hablando de América, que no hay que hablar de esos, como que hubo un tiempo que dejó de traer así jugadores estrellas, ¿no? Como que se dedicó más me traigo a uno que ya trae. Sobre todo cuando vino el Pío Herrera. Sí. Empezó a tomar gente de que ya conocía el entorno, ¿no? Porque de repente sí les cuesta trabajo al extranjero, mucho, porque México se corre mucho. Y la Ciudad de México, sobre todo, hay mucha altura. Entonces sufre mucho el extranjero en la adaptación. Por eso ya muchos dicen, no, mejor me traigo a del San Luis, que sobresale, que ya conoce el fútbol mexicano, ¿no? Pero como que muy bonito, la verdad que muy bonito el fútbol, a mí me encanta. Hasta la fecha vivo de eso. Digamos que vivimos de la patada, pero hacemos lo que nos gusta, ¿no? Exacto. Bueno, Agustín, hablábamos de los de la vieja escuela. Pablo Larios Iwasaki. Es una generación antes que yo, sí. Sí, pero histórico, ¿no? También en Cruz Azul. Sí, no, el mejor portero dice Jorge Campos, dice que es el mejor. Ya que lo diga Jorge, que fue Jorge, mi compañero también. Sí. Era el portero del campeón 97, pero no jugó. Pero estuvo en banca, ¿no? Al principio era Jorge Campos, Nicolás Navarro también, y el Conejo Pérez. El tercer portero terminó jugando de titular. El Conejito. Sí. Sí, fíjate que te digo que por mi papá veo el Cruz Azul. Si te duele muñeca me dices. Hubo un partido, no recuerdo si fue de liguilla contra Chivas. Ataja Larios, está en suelo, se levanta un remate de cabeza y vuelve a sacar el balón. Un crack. Larios no, un crack. No. Larios y Jorge Campos se adelantaron al tiempo. El Campos me gustaba cómo era, pero yo pondría de mi top de porteros, y no porque la vaya al Cruz Azul, era Marín, Larios, Conejo, y ya después los demás. Sí, la ventaja que tiene Campos es de que con los pies es el mejor. Bueno, también. Fue campeón goleador. ¿Sí? No hay en el mundo. Y nos anotó un gol de media tijera. Sí. Y no hay en el mundo como él. ¿Quién más le pegaba? Higuita, pero nunca jugó como delantero. ¿Tú estabas en el Cruz Azul cuando Adrián Camacho jugó lo metieron de delantero? Adrián Camacho pues era delantero. No, Adrián Camacho, no, el que jugaba en el América, Adrián Chávez. Adrián Chávez, sí. Que lo metieron de delantero. Sí. Pero nada que ver, se veía tosco. Totalmente. Ronco. Totalmente. No, Campos de hecho entrenaba como jugador, Entrenaba como jugador. Él no entrenaba como portero. ¿Y cómo fue que se metió de portero Canico? Él cuenta que empezó a jugar de portero en la playa y lo pusieron en Pumas de portero. Pero él siempre dijo que quería jugar de delantero.
pero el entrenador decía que era mejor como portero. Dice, no, yo voy a ser campeón goleador como delantero. Y fue campeón goleador como delantero. Es un fuera de serie, Campos. Sí. Fuera de serie. Y aparte es muy habilidoso también. O sea, él es muy atlético. Rápido, hábil, tiene buen salto. Sí. Es muy vivo, muy inteligente. Él puede haber jugado en Europa sin problema. Como delantero, como extremo. Hablando de eso de Europa, los sueldos hoy día, no sé en aquella época, pero hoy los sueldos en México son muy buenos. Sí. Son muy buenos. Sí, nada que ver. Para la gran mayoría ya cuando ya tienen cierto prestigio. Siempre se ha pagado bien el fútbol, siempre. Pero ahora más. Yo creo que las redes sociales, ya se globalizó mucho el fútbol, todo lo que hace es bueno, se hace más grande. Entonces, la tirada del jugador es ir a Europa, ¿no? Nosotros no somos un país exportador de jugadores. ¿Por qué? Porque se paga bien en México. Porque, por ejemplo, en las mesas de debate ahorita está la discusión. Es que no tenemos muchos jugadores en Europa, pero la realidad es que casi nunca hemos tenido muchos. El jugador que se va a Europa se va por menos dinero. Exacto. Se va más por lo deportivo. También es una decisión que debe de tomar más el jugador mexicano, ¿no? Me voy, porque al final de cuentas tú te vas y regresas, te va a agarrar el América, el Tigres de Monterrey, quien sea. Exacto. Pero muy pocos sí quieren tomar ese riesgo, ¿no? De irse. Y aparte, obviamente, como Hugo no hay otro, pero, o sea, Hugo batalló allá. Hugo se fue pues de abajo, o sea, ganando menos, la verdad. Exacto. ¿Y qué hizo en el Real Madrid? Él demostró en el Atlético de Madrid, fue campeón goleador. Ajá. Y eso provoca que se fuera. Ahí en el Atlético fue una vez nada más, ¿no? Fue una vez, sí, una vez. Ya fue en el Real Madrid cuando fueron cuatro allá. En el Real Madrid, sí. Fueron 5 veces campeón. Eso Hugo Sánchez para mí, y no lo valoramos, en su momento fue el mejor del mundo, supuesto. Estaba viendo un podcast que si estaban comparando a Hugo Sánchez con Maradona en cuestión de números, títulos, goles. Mejor Hugo Sánchez. Y la mayoría de sus goles es de primera. Va a estar de acuerdo conmigo. En México no nos valoramos. Bueno, Maradona, drogadicto, alcohólico, maleducado. Y en su país es un dios. Todo lo idolatran. Todo lo malo lo hizo y es un dios. Y Hugo Sánchez no le perdona a la gente porque es agrandado. Y la forma de que habla de repente, ¿no? Sí, por eso, o sea, dices, güey, no, o sea, para empezar tiene el por qué comportarse así, tiene sus títulos, si él no se alaba, nadie más lo va a alabar, cabrón. Yo creo que Hugo se hizo así porque toda su vida fue criticado y siempre demostró. Entonces él ya vive a la defensiva, pero la gente no se lo perdona. No, y aparte muchas veces dicen que el peor enemigo para un mexicano en el extranjero es otro mexicano, ¿no? Sí. Entonces, y desgraciadamente con Hugo Sánchez se ve el ejemplo. Pasa a todos los niveles. Exacto. Aquí mismo en Querétaro, ¿no? Si llegas, dicen que llegaste por suerte o porque tuviste palancas. En realidad no. Nadie sabe el proceso del trabajo que te costó llegar. Exacto. ¿A ti te costó trabajo? Pues claro que sí. A mí me corrieron de gallos, imagínate. Ah, sí, me decías que te habían corrido, pero al llegar, cuando te corrieron de aquí, al llegar al Cruz Azul, ahí, ¿qué pensaste cuando te corrieron? Como, chin, aquí ya voy a quedar, ¿te motivaron? Yo fui como una persona siempre de retos fuertes. Cuando a mí me corren, yo dije, voy a demostrarle a esa gente que se equivocaron conmigo. Ya. Porque a mí me dan de baja sin verme jugar. En este caso fue Enrique Mesa. Le dije, profe, deme chance, véame jugar y después me dice si no sirvo. Me dice, no, ya traigo mi gente, no entras en mis planes. Entonces yo dije, no, yo me voy a demostrar a mí mismo y al profe que se equivocó conmigo. 3 meses ya estaba jugando en primera división, pero ¿por qué? El proceso que te digo que no ve la gente, ¿no? Yo entrenaba en la mañana, antes de irme a la primaria, a la secundaria, a las 5 de la mañana entrenaba. Con mi tío Ángel, que le agradezco mucho, Carlos Morales. Entrenamos a las 5 de la mañana, nos bañábamos, desayunábamos y nos íbamos a la escuela. Y luego otra vez a las 4:30 entrenamos, todos los días doble turno.
te haces bueno porque te haces bueno, ¿estás de acuerdo? Exacto. La práctica es el maestro. Exactamente, entonces para mí yo llegué a primera división con muy buenas bases. Sí. O sea, yo, recepciones, conducciones, velocidad, resistencia. Obviamente lo que mencionábamos hace rato, el apoyo de tu familia. Sí, sí, sí. El apoyo familiar, tener una estabilidad emocional y te ayuda, ¿no? Nosotros teníamos muchos límites en casa, económicos, pero también límites de comportamiento. Eso fue lo que nos sacó adelante a todos. Fíjate, hablando de nuestra niñez, juventud, ¿no viste? A ti te tocó que cuando veías a tu padrino y llegabas y muchas veces, o a tu abuelito o bisabuela, le besabas la mano, cabrón. Sí. Y hay de ti si contestabas mal, cabrón. Pues me acuerdo que mi mamá me decía, ¿hay sopa de verduras o de chingadazos? ¿Cuál quieres? No, pues la de verduras me la como mejor. Sí. Y sí, fíjate que hasta hoy la fecha me recuerdo a mi madre también. A mí nunca me ha gustado el brócoli, nunca. Cuando se ponía a cocerlo mi madre, como que olía medio raro. A mí no me gustaba su aroma. Sí. Y es fecha que me peleo con mi esposa porque le digo, no me gusta el brócoli. Si me lo como, le pongo el limoncito, un poquito de sal. Igual, sí. No, pero es importante que tengas esas bases también. Exacto. De la buena alimentación. Porque ya cuando llegas a profesional ya no te cuesta tanto trabajo. No, la motivación, o bueno, la disciplina llega cuando tienes la motivación y aprovechar esa motivación para seguir adelante. Yo debuté con 59 kilos en primera edición. 59. ¿Qué mides? ¿Unos 65? Unos 68. ¿Unos 68? Estaba bajo de peso. Sí. Muy bajo. Pero como yo corría, fíjate, hoy corren en Europa 12 kilómetros por partido. Yo corría en los 90 12 kilómetros por partido. Yo físicamente andaba muy bien. Entonces era muy difícil yo subir de peso. Por el cardio que hacía no me dejaba subir. Yo subí 1 kilo por año. Por año. Pero era mucha dinámica. Pero a pesar de que estaba delgado, chocaba fuerte. Porque también iba al gimnasio todos los días y complementaba obviamente con la orientación, ¿no?, de los profesionales. Sí. Y eso me ayudó mucho para chocar bien, forcejear y todo eso. Hoy día se hizo muy físico el fútbol. Demasiado. Hoy corren entre 10 y 12 kilómetros casi todos. Fíjate que entrené hace algunos años a un chavo que estaba aquí en Los Gallos, venía de Santos Torreón y se metió al gimnasio. Yo creo que medía como unos 70, 75. Sí. Y cuando se metió a Los Gallos, él era lateral. Que le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que meterle a los fierros. Pero se metió al gimnasio a escondidas porque su preparador físico le dijo que no podía hacer tanto peso porque se iba a hacer lento. Yo te voy a hablar dentro de mi experiencia, nunca jugué profesional como ustedes, pero al nivel que jugábamos ahí en el San Javier, ya ves que nos veíamos, nunca perdí velocidad, cabrón, y tenía músculo. Tienes que trabajar fuerza explosiva, porque es el cambio de ritmo, que el frenar, arrancar, porque si haces peso lento así, sí te afecta un poquito, o después del trabajo, hacer transferencias de la fuerza a la velocidad. Pero fíjate, ahí en la cancha de Hernández de fútbol rápido, metieron al Carlos Alberto Seiza. Mi respeto para ese canijo, porque tenía unas piernas que mis dos piernas eran una de él. Ya una fortaleza tenía. Y era rápido. Bueno, ya en ese entonces ya no. Él se metía y decía, si me meto ya no salgo, cabrón. Pero, sí. Fíjate que el fútbol es el único deporte, me vas a dar la razón, que pueden jugar altos, medianos, chaparros, flacos. Bueno, hasta Mohamed Gordo jugaba. ¿Y cómo era? Pero era muy vivo. Muy vivo. Dependiendo de la zona donde juegues, ¿no? Sí. Por fuera tienes que ser rápido. Ya, fuerte. Delantero o central tienes que ser alto, fuerte. Y en media cancha tienes que ser vivo para tocar bien el balón. Inteligencia. Para saber qué hacer antes de recibir la pelota, y con eso te alcanza. Sí. ¿Qué diferencia ves ahorita en el fútbol a cuando jugabas? Ya no hablemos
de lo físico, porque pues yo creo que con el Cristiano Ronaldo también se ha visto mucho que todos quieren ser como él, tanto en calidad como en físico. La diferencia que veo es la capacidad y la preparación de los entrenadores hoy en día. Todo lo tienen controlado. Facetas ofensivas, defensivas, bloque alto, bloque medio, bloque bajo. Creo que el entrenador hoy se volvió mucho mejor que el de antes. Antes se daban mucha libertad para que tú decidieras dentro de la cancha. Y hoy en día lo tienen prácticamente todo controlado. Desde los tiros de esquina, los saques de mano, saques de meta. Todo lo tienen controlado los entrenadores. ¿Tú qué opinas de los extranjeros, de los técnicos? Porque, por ejemplo, ahorita que dijiste que tienes más control, ¿qué decía el de Cruz Azul, el Anselmi, en la zona 14 y no sé qué? ¿Qué opinas de con los mexicanos a los extranjeros? Sí nos están ganando, al técnico mexicano están ganando en eso. ¿Te fijas? Argentinos, uruguayos, paraguayos, hay en todo el mundo, brasileños, sí. Y mexicanos, muy poquitos entrenadores ahí fuera. El único que le está metiendo, que está arriesgando, es el que estuvo aquí, Mora. Él sí ha andado de allá para acá. Ahora Luis Fernando Tena, aunque ya es mayor, también anda en otros países, pero muy pocos entrenadores tenemos fuera. Exacto. ¿Por qué? También por lo mismo, porque aquí pagan bien. Entonces sí, ha habido una, ahorita yo creo que ya cambiaron un poquito, pero unos años que era la misma baraja, ¿no? Sí. Era el de que estaba en San Luis, en Necaxa, el profe, ahorita recuerdo el nombre, pero estaba el Ojitos, el Tena, estaba en Necaxa, estaba Chava Reyes, estaba el que era auxiliar de la Puente, ¿no? Ese que dices. Sí. Se me da el nombre. Y también, ¿sabes quién se me hacía buen entrenador? El Sosa. Poncho Sosa. Se me hacía bueno, no sé qué pasaba, si su carácter o chocaba con algún directivo. Hoy en día pasa mucho que dependemos mucho de los representantes. Okay. Si tú no tienes un buen representante, muy difícil vas a llegar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el representante lleva jugadores, lleva al entrenador, así se maneja, ¿eh? Si tú eres entrenador, yo te pongo en Cruz Azul, firmas contrato. Como yo te di chamba, acéptame a este y a este. Exacto. Y no puedes decir no, porque el representante que yo trabajo y él te está dando la lista de refuerzos también. Está muy manejado en el fútbol de esa manera. ¿Qué tan cierto está la historia que se contaba del Cruz Azul, que estaba el promotor y que llevaba a todos sus jugadores? ¿Qué tan cierto es? Pues era Carlos Hurtado, ¿no? El Carlos Hurtado. Creo que ya falleció, ¿no? Sí. Carlos Hurtado me llevó a mí a Torreón. Pero mucho podemos hablar mal o bien, pero es la realidad que los representantes manejan todo. Carlos Hurtado armó al Santos de Torreón, Galindo, Adomaitis, Nicolás Ramírez, Borghetti, etcétera. Y queda campeón Santos, le gana a Necaxa la final, ¿no? Ajá. Y luego Carlos Hurtado entra a Cruz Azul y se trae a Galindo, a Adomaitis, y quedamos campeones en Cruz Azul. O sea, sí era bueno también el representante, ¿no? Sí. Pero sí, yo digo que es un mal necesario. Pero viéndolo de manera, ¿cómo te diré? Que me conviene, ¿no? Pero siempre hablaban más de lo malo, que porque incluso, no, ¿sabes qué, Agustín? Como tú dijiste ahorita, alinea esto, pero dices, oye, pues ahorita no está rindiendo, mejor meto a Juanito, que rinde más. No, yo quiero que lo metas. El representante maneja hasta los medios de comunicación. Te digo, Entonces, si quiere vender a un jugador, mételo porque lo quiero vender. Exacto. Y ármale una nota para hablar bien de él, que jugó muy bien porque lo voy a vender. Así. A final de cuentas es intereses, ¿no? Intereses. Obviamente, el representante no va a agarrar a uno malo, a un jugador malo. El representante va a agarrar al bueno. ¿Por qué? Porque dice, pues aquí te ven signo de pesos, ¿no? Hoy lo que están haciendo muchos,
los agarran ya desde jovencitos. Sí, pues, Messi lo agarraron así, ¿no? Sí, los agarran ya de 16 años, los firman. ¿Por qué? Porque pues ya no les sale tan caro. Si el chavo la pega, pues ya lo tienen firmado. No, sí, ya se volvió una jungla eso de los representantes. Y volvemos a lo mismo, o sea, todo es lana. Todo dinero, sí. Todo es dinero y obviamente pues vas a cuidar tu negocio, tú como representante, pues tienes que cuidarlo y tienes que saber mover todas las piezas para claro, que tu negocio, pues ahora sí prospere, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, porque muchas veces dicen, es que ese jugador llegó a jugar en la selección, en la primera división, porque pagó. Falso. Falso. Si tú pagas por jugar, quiere decir que eres muy malo. Pues sí, La realidad. qué bueno, que por ejemplo, qué tan cierto era lo de los Leaños de Tecos, que ya ves que tenían a su... Es el único caso. Sí, ¿no? Prácticamente era el hijo del dueño. Del dueño. Que a la postre terminó jugando bien, ¿eh? Era Bueno, malísimo. sí. Malísimo y fue mejorando. Pero también contaba el compañero que tenías al lado, ¿no? Sí, porque sí. yo puedo ser malo o regular, pero si tengo a alguien que ya tiene la experiencia y te sabe acomodar, te grita y te dice, colócate bien. Rubén Omar Romano fue mi compañero en Cruz Azul. Ajá. Y luego él me trae a Celaya. Y él me dijo que le hicieron firmar un contrato de Tecos como entrenador. Y en el contrato decía que tenía que jugar el año. Tenía que jugar. A fuerza. ¿Qué haces? Sí. Es el único caso, pero mucha gente habla y critica que dice que solamente llegan los que pagan. No, fíjate que a mí me tocó, yo sí hice el intento para tratar de llegar a profesional. A mí me tocó cuando se hizo esa transición de Gallos Cruz Azul. Yo nada más entrenaba con los gallitos las reservas, entrenaba. Y el Sammy, Sammy me dijo, ¿sabes qué? Mira, va a estar cabrón aquí, güey. Te digo, o sea... Aparte viene equipazo, en ese tiempo viene equipazo. No manches, o sea, era un muy buen equipo. Víctor Mañón, Salvador Ochoa, Soria, Exacto. Gobián, Torruco. ¿Qué haces con eso? Es un equipo de primera división, ¿eh? Sí. Te digo, yo crecí, mi primera vez que fui al estadio solo fue al Municipal. ¿Cómo se llamaba? Un central bigotón alto. Estaba el Violante y estaba otro... Barragán. ¿Era Barragán? Creo que sí. Uno grandote. Sí. No, lo que era el Violante, Macario, un jugadorazo. a mí me encantaba. El Hueso Laguna. La Chicha Martínez. La Chicha. No manches. Yo entrenaba y aprendí muchísimo. Entonces a mí el Sammy me dijo, mira, ¿sabes qué, cabrón? Va a estar muy difícil. Puedes seguir entrenando, pero de aquí no vas a pasar. Tal vez sí, tal vez no. Entonces como que te desmoraliza un poquito. Fui a probar una San Luis, no quedé. Y lo máximo que hice fue cuando se hizo el profesional aquí de rápido, que te digo que trajeron a Carlos Alberto. Y ¿conociste al Gonzo González? Aquí en Querétaro. También estaba aquí, el Aguayo de portero. Y pues había buen nivel. Sí, ahí en el San Javier también. Siempre, bueno, en Querétaro hay buen nivel. Muy buen nivel. Pero la verdad es que algo pasa que no hay jugadores ahí en primera división, hay pocos, la verdad, muy pocos. Y se quedan en el camino, te mencionaba hace rato del Coli y del Seco. Para mí eran de los mejorcitos. Colima. El Coli sí, el Colima. Sí, es de generación nuestra. Sí, y dije, güey, ese güey, para mí era para poder llegar a un equipo bien. Tal vez. Les faltó también a veces ser más testarudos, decir, bueno, le sigo, porque de repente se desanimaban y como que paraban. Y como que caían en el conformismo de quedarse. De aquí nada más. Porque ubicas al Chucky, al portero. Sí. Hace muchos años me decía, yo soy banca y me pagan, creo que eran en ese entonces 15, 20 mil pesos, no me acuerdo. Y güey, banca y no eres profesional de primera, pues dices, pues caigo en el conformismo que me pagan bien. Es de mantenerse, seguir trabajando todos los días. Y el jugador del Atlas, el que perdió la pierna, muy bueno era, era buenísimo. Andrade. Sí, ese tenía su techo muy alto. Sí. Uno así que un error
Pues, dice que es error, pero también es la de malas también, ¿no? Es cuando dice, no, cuando te toca. Hay gente que se porta peor, pa, y da, y no le pasa nada. Dice que él eran las primeras salidas que tenía. Yo casi no salía. Ahí tenemos de los conocidos al Marquito Fabiano, que Sí. le gusta, o le gustaba, no sé, o al Giovanni. Giovanni, al de León, al Morenito, que jugó en Pachuca, que jugó en Europa también. Ah, sí. Bueno, ya no hablemos de Salvador Cabañas. Salvador Cabañas, sí, hombre. O sea, son cositas que de repente sí dices, pues estás aquí, no me pasó nada, pero pues a él es la primera y le pasó. Sí. Ah, cabrón, ¿no? No, pues, ha habido casos muy tristes, ¿no? Para el fútbol. Y como dices, era de los mejorcitos que tenía. Y aparte buena persona, tardó mucho en asimilarlo y ahorita se dedica a dar pláticas. Sí, sí lo vi. Fíjate que a él lo fui a ver jugar 2 o 3 veces a San José Iturbide, porque conozco al Nachito Rodríguez. Y jugaron juntos ahí en la liga. Y era muy bueno, o sea, verlos jugar era un espectáculo, cabrón. Sí, no. Digo, lo ideal es, yo siempre digo a los chavos que se cuiden, que descansen. Yo la verdad me equivoqué mucho, pero tenía una cualidad que Dios me dio que yo me podía desvelar, descuidar y no me afectaba tanto. Decían, oye, ¿cómo le haces, cabrón? Ayer anduviste de fiesta, no dormiste y ahorita andas corriendo hacia adelante. El problema ya es ahorita, ¿no? Llega la factura. Sí. ¿Cómo puedes transmitir eso? Pues la experiencia de lo que hiciste, bien, mal, con las nuevas generaciones. Yo siempre les digo que nos tenemos que apoyar mucho de la psicología del deporte. O sea, uno está joven, inexperto, te sientes bien físicamente, tienes dinero y te crees Superman, ¿no? Yo me retiré a los 37 años. Me pude haber retirado a los 40 o 41. Si me hubiese cuidado como se cuidan los de ahora, ¿no? Pues sí, el psicólogo ayuda mucho. Piensan que el psicólogo es cuando andas mal. Ya cuando estás loco, dicen, ¿no? No, el psicólogo tiene que ser permanente. Sí. Porque cada día o cada semana tienes un problema diferente, ¿no? Y aparte de saber manejar todas las emociones, tú lo dijiste hace un rato, pues vienen muchos jugadores de escasos recursos, de bajos recursos, y empiezas a ganar. Y si te va bien, que hay muchos de esos casos, te va bien, empiezas a ganar dinero, fama, mujeres, televisión, carros. Y entonces pues, tienes que saber manejarlo porque te puedes perder el piso fácil, ¿no? Yo creo que la familia, tu pareja debe ayudarte mucho también en ese tema, porque si tú sabes que estás haciendo mal y tu pareja lo hace contigo y anda contigo, yo conozco amigos que les gusta el casino. Así. Y se perdieron todo en el casino. Entonces, te deben enseñar a administrarte bien. Debes de tener el apoyo del psicólogo permanentemente, porque a mí cuando me fue bien en Cruz Azul fue porque tenía de la mano el psicólogo. Ahí a un lado. A un ladito. No te descuides, voltea a la banca, ve la banca que tienes. Yo debuté y en la banca tenía a Romano, al Chepo de la Torre, a Rubén Espinosa. Todos eran jugadores de selección. Y me decía el psicólogo, si tú la cagas, no vuelves a entrar. Sí, no. Ve la competencia que tienes. Te despides de la... Y yo en ese momento sí le hice caso. ¿Sabes qué? Dormir bien, descansar bien. Hice buenos torneos. Titular. Si yo me hubiera agrandado o descuidado, salgo y ya no entro más, porque era gente de mucha calidad. ¿Sí? Entonces, eso es importante que alguien te aconseje. En Cruz Azul teníamos eso. En otros clubes no lo tenían. Por ejemplo, ya me fui a Torreón y ya no tenemos psicólogo. Tenías que contratarlo tú. Es que eso es de las ventajas de estar en un equipo, en un club. En un club grande, sí. Exacto. Ahí sí te dan todo. En Cruz Azul terminabas, tenías tu tina de hidromasaje individual o grande, tenías una tina con hielo, tenías fisioterapias. Entonces ahí era aprovecharlo, ¿no? Yo sí lo aprovechaba porque muchos terminan de entrenar y vámonos. Y ya se iban. No, yo sí me quedaba a estirar, a la tina, masaje, ahí mismo me daban de comer.
Y ahorita, Agustín, ¿cómo manejas a los chavos? Pues las redes sociales que quieren estar con el peinado de Cristiano Ronaldo, la fotito. ¿Cómo manejas un vestidor o un grupo de chavos antes del partido, cuando van a entrenar? Es complicado. Yo por lo que yo hago, en el entrenamiento no se toca el celular, ¿no? En los viajes, en las concentraciones, a determinada hora se los quito. Son jóvenes a final de cuentas. Creo que ven en mí en una persona con experiencia. La ventaja que yo tengo es que puedo todavía decirles, mira, se le pega así, y el chavo, ay, sí es cierto, profe, ¿no? Sí sabe. Yo digo que para hacer hay que parecer. Si tú vendes dietas, no puedes estar gordo, ¿no? No. Entonces, si tú entrenas fútbol, pues tienes que mantenerte bien físicamente. Predica con el ejemplo. Y entonces yo lo que les digo a los chavos, la verdad es que sí tengo un poquito ese poder de convencimiento. Yo les digo, ¿quieres ser profesional? Pues actúa como profesional, ¿no? Exacto. Hoy en día es difícil porque estamos con las redes sociales, con el teléfono todo el día, pero sí creo que hay tiempos para todo, ¿no? Sí. Vamos a comer sin celular. Charla técnica, pues no se diga, sin celular. 10 de la noche, todos los celulares a la maleta. Y en la mañana se los entrego otra vez. Porque es un distractor. La novia, las mujeres en el teléfono. Sí. Y cuando menos te acuerdas, 2 de la mañana. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué pasa si le quitas el celular? Sí, a dormir, no tiene nada. Sí, ahorita qué haces con los chavitos, ¿no? Se te va el internet en la casa, los chavitos se les terminó el mundo ya, ¿sabes? Ya no saben ni qué hacer. Yo con mi hijo tengo un hijo de 10 años, sus tiempos para celular. Sí. Y hacer el esfuerzo de, oye, yo a mi hijo lo tengo entrenado todos los días, entrena fútbol todos los días. Llega de entrenar, estiramientos, abdominales. Sí, si le hacemos ese hábito, yo digo que la disciplina se te queda toda la vida. Así como si en tu casa no tienes disciplina, vas a ser siempre así, desordenado. Tienes que empezar, yo digo a los chavos, a la edad de ellos, ¿no? 3 cosas importantes para poder ser un joven productivo, no solamente en el deporte, ¿eh? Yo digo, tienes que ser un buen hijo. ¿Qué implica recoger tu cuarto, obedecer, ayudar en las tareas de la casa, ser obediente? La otra situación es hacer deporte de manera organizada, con disciplina. ¿Sí? Si es fútbol, alto rendimiento. Cuidado, dieta, entrenamiento, descanso. Todo lo que implica. ¿Sí? Y ir bien en la escuela. ¿Sí? Esas 3 cosas hacen que seas un joven responsable, saludable, sano, que en el papel es sencillo, pero a la práctica Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Porque el papá anda ocupado también. Pero si tú ya lo llevas encaminado, el chavo se levanta, tiene su cama, se lava los dientes, se peina. Son hábitos que se quedan toda la vida. Si vas a entrenar, llega temprano, estira, calienta, entrena fuerte, descansa. Y si vas a la escuela, pues tienes que ir bien a la escuela, ¿no? A ver, ¿tuviste una lesión? Tienes tu respaldo, que es tu estudio, ¿no? Exacto. Y hay mucha gente que hoy en día entrenan y no hace nada. Ahorita de los pocos equipos que yo he escuchado es el Pachuca, Chivas. No Gallos sé, lo está haciendo también. Gallos ya Sí. lo está haciendo. Sí, Y no sé si el Cruz Azul o América, que son de los equipos más grandes, pero ya tenías que tener la base de la escuela. El único que lo hace de manera impecable es Pachuca, porque tiene ahí mismo los chavos estudiando, ahí mismo duermen, ahí mismo entrenan. O sea, tienen una estructura muy grande. En Cruz Azul, por ejemplo, aquí en Gallos, tienen convenios con las escuelas, Ajá. que ya implica que el niño vaya y se traslade, que no es lo ideal, ¿no? Pero en Pachuca salen a la cancha, se van a comer, se van a dormir, se van a la escuela, están internados. El chavo está seguro. Aquí en Querétaro sale de su casa, del entrenamiento, tiene que ir a la escuela. Y ya no está tan bien porque andan en la calle, ¿no? Sí. No, y ahorita la época que te escuchas de todo, que está canijo ¿no? De repente. Las malas amistades. Sí, yo tengo, no digo nombres, pero he tenido alumnos que para mí eran para primera división.
salidas en la noche, se van a jugar a las canchitas de cemento, ya siendo profesionales digamos, de sub-20, sub-21. Entonces, A esa etapa el club puede penalizarlos, ¿no? te corren. Te corren. Si se dan cuenta que estás jugando en las canchitas, o que andas en moto, o que andas desvelándote, primero se refleja en la cancha. Y cuando en la cancha lo haces mal, brota todo lo negativo. Sí. ¿Qué anda haciendo este? No, pues anda jugando, anda en la talacha, anda desvelándose. Te corren. ¿Sí? Se da el caso que hay chavos que juegan re bien, ya debutaron en primera división, se descuidan, sí, pero como tú dices, su carrera se acorta, ¿no? Se acorta, sí. Te cobra la factura, ¿no? Y aparte, tú lo dijiste ahorita que tienes la autoridad de que los chavitos te respetan, saben tu trayectoria, todo eso. ¿Hasta dónde puedes fungir como papá para, a ver tú, Juanito, no hagas esto, para que te vea que Juanito logra? Pero hablamos de los límites que tienes en casa. Sí, a mí no me dejaban llegar tarde a la casa, pues, ¿no? Me decía mi papá, no es hotel, aquí tienes que llegar temprano. Entonces yo tenía un límite muy marcado con mi papá y mi mamá, y había reglas que no podías romper. Pero cuando tu papá llegas en la madrugada y no te dice nada, o lo hace igual que tú, pues con qué autoridad. Exacto. Yo le digo a mis jugadores, en México nos equivocamos, y la mayoría de los entrenadores dicen, a errores aprendes. Mal, para mí mal. Te voy a decir por qué. Si tú tienes un entrenador como Agustín Morales, que ya se equivocó un chingo de veces, pues nomás hazle caso a tu entrenador, ¿no? Sí. No necesitas equivocarte para aprender. Si tu entrenador te dice, oye, corre antes para atrás, perfílate y no te ganen la espalda, hazle caso. Si te ganaron la espalda y dices, profe, me ganaron la espalda, pues sí, pero ya te lo había dicho desde antes, haz caso nada más. Y hay muchos que dicen, no le importa, ya te equivocaste, ya aprendiste. No, aprende de ya. Y a escuchar. A escuchar. Ya te lo dijo alguien que se equivocó un chingo de veces, hazle caso nada más. Es como lo que dicen, la frase que dicen, y te vas a acordar, los veteranos ganan campeonatos y los jóvenes ganan partidos. Mal. Yo soy muy contreras, ¿no? En algunas cosas. Mal, ¿por qué? Porque a mí me pasó en carne propia. Yo era joven, 19 años, y tenía toda la confianza. ¿Por qué? Porque yo en mi debut meto gol. Entonces me agrando, tomo confianza, nadie me para. Y a un jugador joven con confianza no lo para nadie. Sí, no. Porque tiene velocidad, resistencia, fuerza, tenemos todo de jóvenes, ¿no? Y con confianza. Y un veterano, pues sí toma buenas decisiones, pero ¿cuál es la primera cualidad física que pierdes con la edad? La velocidad. La velocidad. Y si te encara un joven con confianza, te gana. ¿Estás de acuerdo o no? Podrás meterle el cuerpo, pero el chavo se levanta y corre y tú tardas más en recuperarte. Yo siempre le digo a mis entrenadores, yo voy a veces en contra de lo que mucha gente dice, ¿no? Y creo que me da resultado en algunas cosas. A veces la rebeldía nos ayuda a salir adelante y ver las cosas de otra manera, ¿no? De otra manera, sí. Y ahorita para ya casi terminar, Agustín, se acerca el Mundial y ahorita estábamos hablando de los veteranos, estabas mencionando eso. ¿Qué opinas de Ochoa? ¿Qué opinas de que los vayan a meter o no lo metan en la portería? Pues yo opino que ya debería estar retirado. ¿Por qué? Porque nunca pensamos en procesos largos. Hugo Sánchez dijo que él quería 2 procesos para ser campeón del mundo. No lo dejaron. Pero lo está diciendo alguien que logró cosas importantes. No lo dejaron. Aparte le metieron la pata, ¿no? O sea, a ver, Ochoa, ¿por qué no metes a Talavera, a Acevedo y a otro joven? El de San Luis estaba jugando bien. San Luis también es bueno. Es muy difícil que juegue el tercer portero, es muy difícil. Lleva a un joven, ¿no? Sí. Que esté listo para el siguiente mundial, ¿no? ¿Para qué llevas naturalizados? ¿Quién de los naturalizados ha hecho diferencia? Ciña, más o menos. Más o menos, pero no ha sido diferencia. Entonces lleva a Gilberto Mora, lleva a la Chicha, el de Tigres, lleva a Montiel, el de Pachuca. Es un plantel de
30 jugadores, ¿no? No todos van a jugar. No. Más sin embargo, le estás dando a 5 o 6 jugadores jóvenes esa experiencia de vivir un mundial, que para el siguiente mundial ya van a estar con mucho más experiencia. ¿Sí? En lugar de llevar a Fidalgo, lleva a Elias Montiel. En lugar de llevar a Berterame, lleva a la Chicha o a Lainez mismo. A Lainez. Exacto. Justo te iba a decir ese de Berterame. Sí. O sea, dices, no puede ser posible. Eran ellos dos nada más los. No. Bueno, el que más o menos pudiera hacer algo diferente sería el Quiñones, ¿no? Sí. Pero de todos modos, ahí estamos. Tenemos al. No sé si. ¿Buen partido de ayer de Tigres? Sí. Anda volando, Chicha. Volando. Y nos quejamos de que no hay jugadores de selección, pero tú lo dijiste ahorita bien, dos, el Chicha y el Morita. Esos dos para mí. Porque si va a estar Rafa Márquez es buena opción para el siguiente mundial. Así como estás fogueando a Rafa Márquez, foguea a otros chavos. ¿Sí? La generación de Gilberto Mora, Lobet Vargas, toda esa generación lleva 6-5, dan experiencia. Es mi punto de vista, no tendría que estar ya Ochoa. Creo que su mejor momento fue el de Brasil, pero es muy difícil que llegue a ese nivel, ya estaba. Aparte, fíjate que escucho mesas de debates todos y hablan que de su trayectoria. Yo no voy a discutir su trayectoria, o sea, fue bueno, malo, como sea, no te gustaba, sí te gustaba, pero pues, ahorita la realidad es de que ya no, ya hace como 15 días cometió un error que en una salida le metieron un gol, entonces Chicharito, de los mejores de la historia, sí, hoy no. Ochoa de los mejores de la historia, sí, hoy no. Incluso que cuando lo trajeron al Chicharito, hablando de él, que cuando se lo llevaron a Chivas, dices, tal vez una temporada o 2, 3 partidos y despídete ya, cabrón. Porque aparte, lo que pudo haber hecho ya anterior, con esas temporadas, esos partidos que tuvo en el Chivas. No, yo creo que lo que te lleva a la selección es tu momento actual. Y eso se contradice mucho, ¿no? Porque, a ver, tú, Agustín, vas a tener un muy buen momento en tu equipo, pero aparte en la selección te voy a meter en otra posición. Y ya te critican que porque, no, pues es que Agustín no está jugando como tu equipo. Dices, güey, pues, ¿por qué crees que Ochoa va? Más comercial, ¿no? Patrocinadores. Es imagen y sí, que lo quieren ahí, que no debe ser, creo que no debe ser. No, o sea, porque en Argentina, Brasil, el chavito que le ven talento, le ven con 5 de pesos y vámonos para Europa. Sí. Y aquí en México, lejos de eso, hay un extranjero abajo del joven que le está taponeando la salida. Donde se ve mucho, o se veía mucho, era en Tigres, ¿no? Sí. Tigres, no había muchos jóvenes, era raro que debutaran jóvenes, hasta que pusieron la de regla de menores. Sí, la regla de menores fue un poquito más a la fuerza, pero sí ha dado buenos resultados. ¿Sí? Yo creo que si queremos mejorar, tendríamos que bajar a 5 extranjeros nada más. ¿Cuando estabas eran 4? ¿O ya 3, cuando yo debuté eran 3. 3. Y luego se pasó a 5. Sí. Pero el tema es el dinero, porque por ejemplo así textual, van a Sudamérica, se traen un argentino que les cuesta $800,000 y llegan a México, dice que valen $3 millones. Así. Entonces se ganan el dinero de mano en mano. Sí. Y entonces es difícil que se acabe por los representantes, por los mismos dueños que dicen, no, pues aquí se repartición para todos lados. Y es que en México vienen muchos de medio pelo para abajo. Sí. Mira, a lo mejor yo no tendría que estar diciendo esto, pero a final de cuentas pasa, ¿no? Sí, y si queremos ver por el bien del fútbol mexicano, pues tenemos que decir lo que es. Y yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol queremos ver eso, ¿no? O sea, nos gusta ver que jueguen. Diferente sería que trajeran a un Haaland, ¿no? O sea, dices, güey, para que un jugador de estos llegue a un equipo aquí es un poquito difícil. Son bienvenidos Cardoso, Cabañas, Caviño, Carlos Reynoso, Suazo, Miguel Marín, Suazo. Esos que vengan nos van a enseñar. Exacto. Pero tú volteas a la banca y hay 2 extranjeros en la banca. Es increíble eso, no lo puedo creer. Hasta 3. Y malitos. Sí. Y malitos. Sí. Entonces está difícil. Está difícil. Ok, Agustín, a ver, pronósticos del Mundial, para la selección.
Yo creo que gana bueno, en general creo que Francia es de los fuertes. Francia, España, España. Portugal, Argentina. Okay. Y Brasil no puedes descartarlo, ¿no? Pero creo que también la decadencia de Messi les va a afectar a los argentinos un poco. Sí. Y pues México no le veo, la verdad, muchas posibilidades, más sin embargo, siempre soy positivo y tengo la esperanza que ya en el partido se conecten. La motivación de Javier Aguirre es importante, creo que es un entrenador que motiva mucho y México está para ser ordenado, para correr, meter, motivarse con la gente y ir paso a paso, ¿no? Y en una de esas se enganchan porque el fútbol dicen que a veces los partidos hay que jugarlos. Sí. En México no es favorito, pero hay que tener fe, que se puede dar la se puede conectar, por la motivación es muy importante en cualquier deporte. Sí. Te impulsa mucho, sales en tu día, te agrandas y puedes abrirte el terreno, ¿no? Pues ya le pasó en su momento a Costa Rica, que fue creciendo y llegó lejos, ¿no? Ojalá le pueda pasar eso a México. Ojalá, todos queremos que... La buena vibra, ¿no? Para empezar, casi siempre todos queremos que un buen fútbol, Sí. que jueguen bien y aparte que ganen. Entonces, pues esperemos que la selección le vaya bien. Que le vaya bien y disfrutar de que es en México, disfrutar todos los partidos y tener toda la fe en la selección mexicana, ¿no? Exacto. Pues Agustín, muchas gracias. Fue un entrenamiento más o menos tranquilo. Tranquilo, sí. Sí, fue tranquilo por lo de tu muñeca que estaba un poquito mal, pero en otra oportunidad que quieras visitarnos, entrenamos así duro. Y pues agradecerte, pues este es nuestro primer capítulo y espero que sea una de muchas. Claro que sí. Muy encantado de estar con ustedes y pues ya pronto nos veremos. Muchas gracias. ¿Va? Agustín, Un abrazo, cuídate mucho. saludos, cabrón. Vamos.